El teléfono vibró con insistencia sobre la mesita de noche. Pero Javier lo ignoró. Su cabeza latiendo como un tambor después de la noche anterior. Cuando abrió los ojos, el sol de Madrid entraba a raudales por la ventana, iluminando la figura desnuda a su lado, Miguel. El mejor amigo de su hermano. Yacía allí, respirando pausadamente, con una sonrisa sutil en los labios. El pánico se apoderó de Javier al darse cuenta de que no recordaba nada de cómo habían terminado así. Pero el mensaje en su móvil de su padre lo dejó helado: ven a casa ahora mismo. Tu hermano lo sabe todo. Javier se levantó de un salto, el corazón acelerado, mientras intentaba reconstruir la noche. La fiesta en el centro de Madrid había sido una celebración por el ascenso de su hermano Carlos en la empresa familiar. Una constructora conservadora donde todos los hombres de la familia habían trabajado generaciones. Javier, a sus 25 años, era el más joven, el que aún estudiaba Derecho en la universidad, pero también el que cargaba con un secreto que lo devoraba por dentro. Siempre había sabido que le gustaban los hombres, pero en una familia católica tradicional como la suya, donde su padre, don Antonio, repetía que los hombres de verdad se casan y forman familias. Admitir algo así era impensable. Miguel se removió en la cama, abriendo los ojos con lentitud. Tenía 28 años. Era ingeniero en la misma empresa. Y había sido como un hermano mayor para Javier desde la infancia. Pero anoche, entre copas de vino y risas, algo había cambiado. Javier recordaba vagamente una conversación en la terraza del bar, donde Miguel confesó que había roto con su novia porque no era lo que realmente quería. Javier, embriagado, había respondido con una broma que se volvió seria. Y luego, nada. Solo flashes de besos en un taxi. Manos entrelazadas subiendo las escaleras de su apartamento. ¿Qué pasó anoche?, murmuró Javier, cubriéndose con la sábana, su voz temblando de ansiedad. Miguel se incorporó, frotándose los ojos, y lo miró con una mezcla de ternura y arrepentimiento. Javier, no fue un error. Tú lo quisiste tanto como yo. Esas palabras fueron como un puñetazo. Javier sintió el mundo derrumbarse. ¿Cómo podía ser? Él había luchado tanto por reprimir sus sentimientos, por fingir interés en las chicas que su familia le presentaba en las cenas dominicales. Ahora, con Miguel allí, todo salía a la luz. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez una llamada de Carlos. Javier contestó con manos temblorosas. Hermano, ¿dónde estás? Papá está furioso. Alguien te vio anoche con Miguel saliendo del bar. ¿De la mano? Javier colgó, el estómago revuelto. Tenía que enfrentar esto. Se vistió rápidamente, ignorando las protestas de Miguel, quien intentaba calmarlo. Hablemos. Javi. No es el fin del mundo. Pero para Javier lo era. En España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005, en su círculo social conservador, ser gay significaba ostracismo, pérdida de herencia, y peor aún, el rechazo de su familia. Salió del apartamento rumbo a la casa familiar en las afueras de Madrid. Un chalet grande donde los domingos se reunían todos. El trayecto en metro fue una tortura, cada estación parecía alargar el momento inevitable. Pensaba en su madre.
Doña María. Devota católica que rezaba por que él encontrara una buena chica. ¿Qué diría ella? ¿Y su padre? Con sus discursos sobre la masculinidad tradicional. Influenciado por la época franquista en la que creció. Javier sentía el peso de generaciones de expectativas sobre sus hombros. Al llegar, la puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Carlos estaba allí, con el rostro endurecido. Entra. Tenemos que hablar. En el salón. Su padre lo esperaba. Sentado en su sillón favorito. Con una expresión de decepción que Javier nunca había visto. Dime que no es verdad. Hijo. Dime que no has deshonrado a esta familia. Javier se sentó. Las palabras atascadas en la garganta. Intentó negar. Pero las lágrimas lo traicionaron. Papá. No es lo que piensas. La discusión estalló. Don Antonio gritó sobre el pecado. Sobre cómo la sociedad moderna corrompía a los jóvenes. Carlos. Aunque más joven. Defendía la tradición familiar, Miguel es como un hermano. ¿Cómo pudiste? Javier. Entre sollozos. Confesó por primera vez, siempre he sido así. Lo he escondido por vosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su madre entró. Con los ojos enrojecidos. Y lo abrazó. Pero su padre se levantó y salió de la habitación sin decir palabra. Esa noche, Javier durmió en su antigua habitación. Pero el sueño no llegó. Pensaba en Miguel. En el calor de su cuerpo esa mañana. En cómo por un momento se había sentido libre. Pero ahora. El precio era alto, la familia dividida. El futuro incierto. Al día siguiente. Miguel lo llamó. Necesito verte. No podemos dejarlo así. Javier accedió. Citándolo en un café discreto en el barrio de Chueca. El corazón gay de Madrid. Donde por primera vez se sintió observado sin juicio. En el café. Miguel le tomó la mano bajo la mesa. He estado enamorado de ti desde hace años. Javi. Pero tenía miedo. Como tú. Javier retiró la mano. Mirando alrededor. Mi familia me matará. Y tú trabajas con mi hermano. Miguel insistió, podemos luchar juntos. España ha cambiado. Pero las familias tardan más. Javier dudaba. El conflicto interno lo desgarraba. ¿Valía la pena arriesgar todo por esto? Los días siguientes fueron un torbellino. Javier evitó la casa familiar, quedándose en su apartamento. Su padre le cortó el apoyo económico, obligándolo a buscar un trabajo a tiempo parcial en una librería. Carlos lo evitaba en las llamadas. Y su madre le enviaba mensajes de amor mezclados con súplicas para que vuelva al buen camino. Miguel. Por su parte. Enfrentaba su propio drama, su familia. Menos conservadora. Pero aún tradicional. Cuestionaba su orientación. Pensábamos que eras hetero. Le dijo su hermana. Una tarde. Javier recibió una invitación a una cena familiar obligatoria. Sabía que era una trampa para confrontarlo. Miguel ofreció acompañarlo. Pero Javier rechazó, esto lo tengo que hacer solo. En la cena, la tensión era palpable. Don Antonio anunció, si sigues por este camino, no tendrás lugar en la empresa ni en esta casa.
Javier. Con la voz firme por primera vez. Respondió, entonces. Me iré. Pero no cambiaré quién soy. La decisión lo liberó. Pero también lo aterrorizó. Salió de la casa con una maleta. Rumbo al apartamento de Miguel, quien lo recibió con brazos abiertos. Esa noche. Hablaron hasta el amanecer, planeando un futuro incierto. Pero Javier sabía que el camino sería largo, lleno de batallas internas y externas. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego para Javier y Miguel. Vivían juntos en un pequeño piso en Malasaña, un barrio bohemio de Madrid donde la diversidad era celebrada. Pero el mundo exterior no era tan amable. Javier, ahora trabajando en la librería y continuando sus estudios a distancia, sentía el vacío de su familia como una herida abierta. Cada llamada no contestada de su madre era un recordatorio de lo que había perdido. Miguel, por su parte, enfrentaba presiones en el trabajo. Carlos, su jefe directo en la constructora, lo trataba con frialdad, asignándole tareas menores como castigo implícito. No quiero problemas en la empresa, le dijo un día. Miguel consideró renunciar, pero el sueldo era necesario para mantenerlos a flote. Lo hago por nosotros, le decía a Javier. Pero en el fondo, resentía el sacrificio. El conflicto interno de Javier se profundizaba. Por las noches, soñaba con su padre, con las miradas de desaprobación en las reuniones familiares. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Era el amor por Miguel suficiente para compensar el rechazo? En terapia, a la que Miguel lo convenció de ir, exploraba sus miedos, el temor al abandono, la culpa por defraudar a su familia. El terapeuta, un hombre gay de mediana edad, le recordaba, la aceptación empieza por uno mismo. Pero las familias a veces necesitan tiempo. Una tarde, mientras Javier ordenaba libros en la librería, recibió una visita inesperada, su hermana menor, Elena, de 20 años. Ella era la única que lo había apoyado en secreto. Papá está mal. Javi. Te echa de menos. Pero no lo admite. Javier sintió un rayo de esperanza. Pero también ira. ¿Por qué no me lo dice él? Elena le contó que la familia estaba dividida, su madre rezaba novenas por él. Carlos lo culpaba de todo. Y su padre bebía más de lo habitual. Esa noche, Javier confrontó a Miguel sobre sus dudas. A veces pienso que fue un error. Mi vida era más fácil antes. Miguel, herido, respondió, fácil. Pero falsa. ¿Quieres volver a esconderte? La discusión escaló, revelando grietas en su relación. Miguel admitió que había besado a Javier esa noche en la fiesta sabiendo que estaba borracho. Un acto que ahora parecía manipulador. Quería forzar la verdad. Confesó. Javier se sintió traicionado. ¿Me usaste para salir del armario? La tensión culminó en una pelea donde Javier salió dando un portazo. Caminó por las calles de Madrid, pasando por la Puerta del Sol, donde turistas y locales vivían sin preocupaciones. Se sentó en un banco, llorando. ¿Era esto el precio del amor? Al volver, encontró a Miguel empacando. Si no confías en mí, mejor terminamos. Javier lo detuvo, besándolo con desesperación.
No puedo perderte también. Pero el drama no terminaba. Días después, Carlos llamó a Miguel al trabajo y lo despidió bajo pretextos. No encajas en el equipo. Miguel, furioso, demandó a la empresa por discriminación. Un proceso legal que expuso todo. Los medios locales cubrieron el caso, ya que la constructora era conocida. Javier se vio arrastrado al escándalo, su nombre salió en artículos como hijo de empresario conservador en romance gay causa despido. La presión social fue abrumadora. Amigos de la universidad lo evitaban. Y en redes sociales recibía mensajes de odio mezclados con apoyo. Javier debatió si testificar en el juicio. Si lo hago, pierdo a mi familia para siempre, le dijo a Elena. Ella lo animó, pero ganas tu libertad. Miguel, por su parte, luchaba con su propia culpa, había iniciado todo con ese beso impulsivo. Y ahora ambos pagaban. En una reunión con el abogado, Javier revivió la noche de la fiesta. Recordó más detalles, como Miguel lo había llevado a casa. Como en la cama habían hablado de sus sentimientos reprimidos. No fue coerción, sino mutuo deseo. Eso fortaleció su resolución. Testificó, declarando que el despido era por homofobia, no por rendimiento. El juicio fue un circo. Don Antonio asistió, mirando a Javier con ojos llenos de dolor. Durante un receso, se acercaron. Hijo, ¿por qué nos haces esto? Javier respondió, no os hago nada. Solo vivo mi vida. Su padre se alejó. Pero por primera vez. No gritó. Miguel ganó el caso, recibiendo una indemnización. Pero la victoria fue pírrica. La empresa familiar sufrió. Y Carlos culpó a Javier. Has destruido todo. Javier, exhausto, se refugió en Miguel. Pero el resentimiento persistía. ¿Había valido la pena la traición percibida? Una noche, Javier recibió un mensaje de su madre, ven a casa. Tu padre quiere hablar. Con el corazón en un puño. Fue en el salón. Don Antonio lo esperaba con una botella de vino. He estado pensando. La familia es lo primero. Pero quizás he sido ciego. No fue una aceptación total. Pero un paso. Javier lloró, abrazándolo. Sin embargo, la reconciliación trajo nuevos dilemas. Su padre pidió discreción, no lo digas en público. Javier se sintió dividido, aceptar el amor condicional o rechazar. Miguel lo presionaba, no vuelvas a esconderte. El conflicto moral lo atormentaba, ¿era correcto priorizar la familia sobre su identidad? La frágil paz con su familia duró poco. Javier volvió a las cenas dominicales. Pero bajo la condición implícita de no mencionar a Miguel. Era como caminar sobre huevos, conversaciones superficiales. Miradas evasivas. Su madre lo abrazaba más fuerte. Pero su padre evitaba temas profundos. Carlos, aún resentido por el juicio, apenas le hablaba. Javier se sentía como un extraño en su propia casa. Mientras tanto, su relación con Miguel se fortalecía en privado. Pero las tensiones externas la erosionaban. Miguel, con el dinero de la indemnización, empezó un negocio propio de consultoría en ingeniería. Pero echaba de menos la estabilidad.
Todo por un beso. Bromeaba amargamente. Javier. Terminando sus estudios. Soñaba con ser abogado defensor de derechos LGTB. Inspirado por su experiencia. Pero el miedo al rechazo social lo frenaba. Una tarde en Chueca. Mientras paseaban, un grupo de manifestantes anti-LGTB los increpó. Maricones. Idos a casa. Miguel respondió con puños, defendiendo a Javier. Pero terminaron en la comisaría. El incidente salió en noticias locales, reviviendo el escándalo. Don Antonio llamó furioso, otra vez en los papeles. ¿No puedes ser discreto? Javier colgó, enfadado. ¿Por qué tenía que esconderse? El dilema moral se intensificaba. Javier se preguntaba si su elección de vivir abiertamente era egoísta, dañando a su familia. En terapia. Exploraba la culpa, siento que los traiciono. El terapeuta lo desafiaba, ¿y ellos no te traicionan al no aceptarte? Miguel. Por su lado. Enfrentaba su propio conflicto, había traicionado la amistad con Carlos por amor. ¿Pero era justo arrastrar a Javier a esto? Una noche. Javier recibió una oferta de trabajo en Barcelona. En un bufete progresista. Era una oportunidad para empezar de cero. Lejos de Madrid y su familia. Miguel lo animó, vayamos juntos. Pero Javier dudaba, mudarse significaba cortar lazos definitivos. Llamó a Elena para consejo. Haz lo que te haga feliz. Hermano. La familia eventualmente entenderá. La decisión culminó en una confrontación familiar. Javier anunció la mudanza en una cena. Don Antonio explotó, nos abandonas. Carlos añadió, después de todo lo que has causado. Su madre lloró, no te vayas. Hijo. Javier. Con lágrimas. Explicó, necesito espacio para ser yo. Salió esa noche, sintiéndose liberado pero roto. En Barcelona. La vida era diferente. El barrio de l'Eixample. Vibrante y acogedor. Les dio un nuevo comienzo. Javier prosperaba en el bufete, defendiendo casos de discriminación. Miguel expandió su negocio. Pero el pasado los perseguía, llamadas esporádicas de la familia, llenas de reproches. Javier extrañaba las tradiciones. Las fiestas navideñas. Un día, Miguel le propuso matrimonio. En la playa de la Barceloneta. Arrodillado. Dijo, casémonos. Javi. Hagamos oficial lo nuestro. Javier aceptó. Emocionado. Pero el anuncio trajo caos. Publicaron en redes. Y las reacciones fueron mixtas, apoyo de amigos. Silencio de la familia. Don Antonio envió un mensaje, no asistiré. Es contra mis creencias. El dolor fue profundo. Javier debatió cancelar la boda. ¿Vale la pena sin ellos? Miguel insistió, nuestra felicidad no depende de ellos. Pero Javier sentía el peso de la tradición católica. El conflicto ético de desafiar a su familia. ¿Era correcto priorizar su amor sobre la unidad familiar? La boda se acercó. Y la tensión subió. Elena llamó, vendré. Aunque papá no lo sepa. Carlos. Sorprendentemente. Envió un regalo anónimo. Pero don Antonio mantuvo su postura. En la ceremonia.
Simple en un ayuntamiento. Javier miró a Miguel y vio su futuro. Votaron sí. Pero en su mente, la ausencia familiar era un vacío. Después de la luna de miel en Andalucía, volvieron a la rutina. Javier recibió una carta de su padre: he visto las fotos. Pareces feliz. Quizás me equivoqué. Era un atisbo de cambio. Pero lento. Javier respondió, invitándolo a visitar. La reconciliación pendía de un hilo. Sin embargo, un nuevo giro: Miguel confesó una aventura pasada. Antes de la fiesta. Con un compañero de trabajo. Fue un error. Pero quiero ser honesto. Javier se sintió traicionado de nuevo, todo esto basado en mentiras. La confianza se rompió, llevando a discusiones intensas. Javier cuestionó todo: sus sacrificios, sus elecciones. En una noche de insomnio, Javier caminó por las Ramblas, reflexionando. ¿Había sido correcto dejar todo por Miguel? ¿O era una ilusión? Decidió confrontarlo: necesito tiempo. Miguel, devastado, aceptó: te esperaré. Javier volvió a Madrid solo, quedándose con Elena. Enfrentó a su familia: he pagado un alto precio. ¿Me aceptáis ahora? Don Antonio, envejecido, admitió: te quiero, hijo. Pero me cuesta. Era progreso. Pero Javier se sentía vacío sin Miguel. Los días en Madrid sin Miguel fueron una tortura para Javier. Vivía en el piso de Elena, trabajando remotamente para el bufete. Pero su mente volvía constantemente a Barcelona, a los recuerdos compartidos. La traición de Miguel lo hería. Pero también reconocía sus propios errores: había idealizado la relación, ignorando las grietas. Una tarde, Carlos lo invitó a un café. Hermano, he sido un idiota. El despido fue por rabia, no por homofobia. Javier, sorprendido, escuchó. Carlos confesó sus propios conflictos: presión paternal, envidia de la libertad de Javier. Papá me obliga a ser el perfecto hijo heterosexual. Por primera vez, se unieron en la vulnerabilidad. Animado, Javier visitó a sus padres. Doña María lo recibió con abrazos: te he echado de menos. Don Antonio, más calmado, habló: he leído sobre el tema. La Iglesia cambia. Quizás yo también. No era aceptación plena, pero un diálogo. Javier compartió su dolor por la boda: quería que estuvierais allí. Su padre suspiró: tal vez la próxima vez. De vuelta en Barcelona, Javier confrontó a Miguel. Tu aventura duele. Pero yo también te he hecho daño con mis dudas. Miguel lloró: fue antes de nosotros. Te amo. Se reconciliaron, prometiendo honestidad. La relación, ahora más fuerte, enfrentaba la realidad: visitas familiares esporádicas, donde Miguel era el amigo. Pero la sociedad seguía desafiándolos. En un evento de trabajo, Javier defendió un caso de acoso homofóbico, ganando atención nacional. Entrevistas en TV lo expusieron: ser gay en España es legal, pero no siempre aceptado. Recibió amenazas, recordándole los peligros.
En una manifestación del orgullo en Madrid. Javier y Miguel marcharon juntos, con Elena y Carlos uniéndose sorprendentemente. Don Antonio no vino, pero envió un mensaje: estoy orgulloso de tu coraje. Era un hito. Sin embargo, el clímax llegó cuando Miguel recibió una oferta de trabajo en Estados Unidos. Es una oportunidad. Pero no iré sin ti. Javier se enfrentó al dilema: dejar España, su familia reconquistada, por un futuro incierto. ¿Era esto otro sacrificio? Después de noches de debate, Javier decidió: iremos. Pero mantendremos los lazos. La mudanza fue emotiva, despedidas, lágrimas en el aeropuerto. Promesas de visitas. En Nueva York, empezaron de nuevo. Libres de presiones pasadas. Años después. De vuelta en España para una visita. Javier reflexionó en el chalet familiar. Todo había cambiado: su padre, ahora abuelo de los hijos de Carlos, lo abrazaba sin reservas. Miguel era bienvenido. Pero el camino había sido doloroso, lleno de traiciones, sacrificios y despertares. Fue correcto que Javier priorizara su identidad sobre la unidad familiar inicial. ¿O debería haber esperado más tiempo para el cambio?